En Mateo 7 podemos leer lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os destruyan. Nuestro Señor Jesucristo está exponiendo este mensaje en aquel momento que es llamado el Sermón del Monte. Él ha reunido a sus discípulos, a sus seguidores, y Él está dando una enseñanza. Toda enseñanza comienza con la exposición del curso. Toda enseñanza comienza con la exposición del plan de estudios. En ese plan de estudios se le da al alumno las materias que debe de seguir, el orden en el que debe de mantener sus estudios, va a darse los temas que debe de aprender, que debe de ejercitar, que debe de tener dominio sobre ello. Entonces, en este plan de estudios se expone toda la temática que va a ser llevada y que el alumno debe de aprender y que debe de saber manejar, trabajar, para que él pueda tener esa graduación o llegar a ese fin de curso. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está exponiendo en este asunto de no juzguéis para que no seáis juzgados, es que no se puede saltar el orden que está establecido, el orden dado por el maestro. El alumno no puede adelantarse en el tiempo, no puede adelantarse en ese plan de estudios, en ese curso, sino que tiene que llevar los pasos, tiene que llevar el aprendizaje a cómo está en ese plan de estudios. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de que el cristiano debe de llevar un orden. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En ese camino hay un orden. En ese camino que Él ha enseñado, que Él ha venido a mostrar, y en el cual el discípulo, el cristiano, el que ha creído en Él, camina, lleva un orden, lleva pasos. Para seguir al Maestro hay que seguir los pasos. Y entonces aquí nos está diciendo dos cosas muy importantes. El cristiano no puede adelantarse, el creyente en Jesucristo no puede adelantarse rompiendo ese orden, ni puede retroceder rompiendo el orden, sino que tiene que mantener una constancia, algo constante, hasta llegar a la meta, hasta llegar al objetivo, que es el desarrollo pleno del estudiante, y entonces se va a poder graduar en el oficio del maestro. Si no lleva esa temática, si no lleva esos pasos, no puede graduarse en la profesión, en el oficio del maestro. Y entonces dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. El juicio es para condenar o para absolver. El juicio es para condenar o para salvar. Ese es el juicio al que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. No juzgues, o sea, tú no puedes juzgar, tú no puedes condenar, ni puedes salvar a nadie. No te corresponde, porque tú eres un alumno, tú eres un seguidor de Jesucristo. No te corresponde salvar. El único que puede salvar es Jesucristo, el que ha llevado ese curso y ha mostrado que Él ha dado su vida,
ha subido a la cruz del Calvario, ha entregado su cuerpo en sacrificio, ha derramado su sangre para salvación, para perdón de pecados. Y el subir a esa cruz del Calvario, al ser sacrificado, significa que Él padeció o que Él pasó por ese proceso que es el juicio. Él fue enjuiciado, Él fue analizado, Él fue observado hasta lo más profundo de su corazón y fue hallado limpio, sin mancha. Él pasó por ese proceso del juicio. Y entonces, al pasar por ese proceso del juicio, a Él le es dado el juicio. A Él sí le corresponde el juicio. En Apocalipsis nos dice tanto la alabanza, la adoración de los 24 ancianos, como la alabanza, la adoración de la iglesia y de los 124,000, que ellos alababan y decían, digno eres de tomar el reino, de tomar el poder, digno eres de la gloria, de la honra, digno eres de recibir, de tomar el libro y desatar sus sellos. El desatar los sellos significa que Él sí puede juzgar. Cada sello desatado es un juicio que es desatado. Entonces Él está mostrando, está manifestando que Él sí puede juzgar, pero porque previamente pasó por un juicio. Y entonces al pasar por ese juicio fue hallado limpio, sin mancha, apto, capaz, digno de recibir el juicio para manifestarlo. Entonces Él está diciendo, ustedes están en ese proceso, están en ese crecimiento, en ese desarrollo. No están capacitados para ser juzgados. Están en un proceso de santificación. Están en ese proceso de lavamiento. Sus vidas no son perfectas, sus actos no son perfectos, no son buenos. Están siendo enseñados a hacer lo bueno, están siendo guiados hasta llegar a esa perfección, hasta llegar a ese punto óptimo al que los estoy llevando, al que nos está llevando nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha tomado como pecadores. Y en su sacrificio Él nos ha lavado, pero ese proceso de regeneración va pasando por todo este tiempo en el que nosotros estamos siendo purificados, estamos siendo transformados. Nadie puede decir en esta tierra que es completamente santo, limpio, sin mancha, que no tiene ningún pensamiento pecaminoso, no tiene ningún error, que todo lo que hace es bueno, es justo, es perfecto. Nadie puede decirlo más que nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos dice, no juzgues, porque tú no estás aún en ese final, no has llegado a esa meta donde puedas juzgar. Tú estás en este proceso. Y si tú vas a comenzar a juzgar, es porque te has saltado estos pasos. Es porque has roto el orden y te has situado en un lugar que no te corresponde. En este momento, en este tiempo, es tiempo de perdón, de arrepentimiento. Es tiempo de gracia, de misericordia. No es tiempo de juicio. Entonces el cristiano debe de llevar ese proceso y vivir los tiempos que son señalados por el maestro en la materia que él está dando, en la temática que él está trabajando en el creyente. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de misericordia, es tiempo de gracia, es tiempo de perdón, no es tiempo de juzgar, porque el juzgar es para condenar o para salvar. Y el cristiano no es apto ni para salvar ni para condenar, porque él mismo se condena,
porque Él mismo es imperfecto. Por eso dice, ¿por qué ves los defectos? ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano? ¿Por qué ves los defectos en él y no ves los defectos que hay en ti? Al ser tiempo de gracia, al ser tiempo de misericordia, es tiempo de humildad, es tiempo de sencillez. Todos pensamos que somos mejores que el hermano. Todos pensamos que somos mejores que el vecino, que el prójimo. Todos nos vemos a nosotros mismos como superiores, como más avanzados, como más capacitados, como que el hermano es más pecador que nosotros. Y eso no es humildad, eso no es sencillez. Él está diciendo que no debemos de ser como el fariseo, ese fariseo que entra al templo, que entra a la sinagoga y orando de pie se pone altivo y dice gracias porque yo no soy pecador. Gracias porque yo soy mejor que este publicano, que este impío. Y entonces se ve mejor a sí mismo. No se considera, no se analiza. Mientras que el publicano muestra esa humildad, muestra esa sencillez y dice, yo soy pecador. Yo soy muy pecador, pero vengo delante de ti para que seas propicio a mí que soy pecador, para que me oigas, para que pueda cambiar esta vida de pecado y quites mi pecado. El ser propicio es que dé algo que quite el pecado, que dé algo que cambie su vida, su naturaleza, que haya algo que lo acerque más a Dios, que lo acerque más a su presencia, que no sea aborrecido, que no sea juzgado ni condenado, sino que haya salvación para él. Esto es lo que está diciendo este publicano en contraparte con este fariseo que se enorgullece, se engrandece y se ve a sí mismo como perfecto y superior. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos está dando esta temática. Debemos de ser humildes, sencillos, no crecer a como nosotros queramos, no desarrollar nuestra propia doctrina, nuestro propio pensamiento que nos salva a nosotros mismos. No vernos a nosotros mismos como superiores, porque el vernos a nosotros mismos como superiores nos lleva a un error, nos lleva a salirnos del curso, nos lleva a tomar un curso que no es el que el maestro nos está enseñando, que no es el que el maestro nos está señalando, y nuestro destino va a ser diferente. El maestro nos está llevando a un curso donde al final nosotros somos justificados, nosotros somos salvos, somos perdonados. Pero al salirnos de ese curso, llegamos a un lugar de juicio, pero que es de condenación. Es un juicio donde nosotros vamos a ser analizados, vamos a ser juzgados. Así como este hombre fariseo, en su orgullo, en su vanidad, va a ser juzgado y entonces va a ser condenado, porque no hay humildad, porque no hay sencillez. El que se siente mejor, el que se siente sin mancha, el que se siente que no tiene pecado, entonces va a ser juzgado, va a ser analizado. Y ahí tiene que responder por sus actos, por sus hechos. Y el que a sí mismo se vea justo, sin pecado, no quiere decir que sea así. Uno mismo se puede ver perfecto, pero en el juicio se revela la realidad de las cosas. El juicio va a revelar
nuestras verdaderas personalidades, nuestras verdaderas intenciones. Y entonces es mejor entrar en ese camino de humildad, de sencillez, reconociendo que somos pecadores, pero en esa fe, en esa esperanza, que tenemos un abogado, que tenemos quien nos justifique, que tenemos quien sea propicio a nosotros. Y entonces nos está enseñando que no debemos de romper ese orden, que no debemos de apresurarnos como si ya hubiéramos llegado a la meta y estuviéramos limpios, sin mancha. Pero también nos dice que romper el orden es no retroceder. Y nos da los ejemplos del perro y del cerdo. Y estos dos nos dice la palabra en 2 de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha sucedido como el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí nos está hablando que tanto el perro como el puerco, el cerdo, son símbolos de aquellos que abandonan el camino de justicia, que abandonan la verdad y que vuelven a la inmundicia, que vuelven al pecado, que vuelven a esa vida no transformada, a esa vida inmunda. El perro es aquel que al comer no logra digerir, no logra muchas veces ese discernimiento y entonces lo vomita. Y al vomitarlo, lo vuelve un alimento porque él se lo vuelve a comer, lo vuelve a masticar, lo vuelve a tragar. El perro es aquel que habiendo comido, habiendo sido alimentado de la verdad, vomita esa verdad. Y al vomitar esa verdad es porque la ha distorsionado, la ha degenerado, pero no la discierne, no digiere lo bueno, no separa lo bueno de lo malo, sino que el vómito es eso que ya no está de una forma correcta, sino que está masticada, que está hecha pedazos y entonces la vomita. Es aquel que se alimenta de la verdad, que se alimenta de la palabra de Dios, pero que vomita, que hace su propia doctrina, que hace su propia enseñanza, que forma su propia verdad, que forma su propio camino de salvación. Y entonces se convierte en un maestro que va a enseñar la verdad, que va a enseñar ese camino de salvación, que va a enseñar a cómo vivir. Pero está vomitando la verdad y está formando una verdad diferente, una verdad distorsionada, que está enseñando una vida diferente, una vida que es distorsionada, que es desordenada, porque ha roto con la verdad, ha vomitado la verdad y ese vómito lo ha vuelto un alimento. De este vómito son lo que se forman las filosofías, se forman las malas enseñanzas, son lo que transmiten los malos maestros. Por eso es que dice la palabra: no deis lo santo a los perros, no des ese lugar para que más no se pierdan, no alimentes esa mentira, no alimentes esa propagación de ese vómito, esa verdad que se ha vuelto errónea, que se ha vuelto distorsionada. No des ese lugar, no prediques la mentira, no prediques el error, no prediques las filosofías, las malas prácticas. No deis ese lugar a los perros, porque van a dar ese alimento distorsionado que va a alejar del camino. La vida del creyente, la vida del cristiano tiene que ser constante en la verdad,
firme en la fe y no puede participar de aquello que va a romper con ese orden. Y el participar de todas estas doctrinas de mentira, de error, que son doctrinas de demonios que llevan a la destrucción, a la muerte, el participar de ello es que estamos alentando el desorden, estamos alentando que muchos se alejen de la verdad, que muchos se pierdan. No deis lugar, no deis lo santo a los perros. No promuevas, no practiques esas mentiras, no promuevas esa forma errónea de vivir. Y el cerdo es similar, es aquel que habiendo sido lavado, que habiendo sido participado del sacrificio de Jesucristo, él ha sido lavado, pero regresa a su inmundicia, regresa a su pecado, y al regresar a su pecado, lo regresa a la congregación, lo lleva a la congregación. Son todas esas prácticas deshonestas, son todas esas enseñanzas de mentira. Una perla está formada o tiene su origen en una pequeña piedrecilla. De esa pequeña piedrecilla en el molusco, la va envolviendo con su saliva, la va envolviendo con esa sustancia del nácar. Y entonces se va haciendo grande, se va desarrollando. Una perla es como el evangelio que comienza en uno y se va propagando, se va extendiendo y se forma un evangelio grande. Una perla es como una iglesia que comienza con uno y luego se suma otro y se va haciendo grande. Así como nuestro Señor Jesucristo, que siendo uno, llamó a 12 y de esos 12 se hizo una grande congregación. Esa es la referencia a una perla. Aquello que comienza siendo pequeño y que se va extendiendo, se va haciendo grande. Una enseñanza que se va haciendo grande. Una doctrina que se va haciendo grande. Una forma de vivir que se va extendiendo. El evangelio tiene que ser extendido, tiene que ser creciente. Nosotros estamos creciendo, estamos siendo transformados, regenerados. El dar las perlas a los cerdos es no hacer que la vida errónea de aquel que, habiéndose arrepentido, de aquel que, habiendo conocido la verdad, regresa al pecado. Y al regresar al pecado, quiere enseñar esas prácticas de cómo romper con la verdad, cómo romper con el orden. Quiere enseñar. El cerdo es aquel que quiere volver a la congregación y enseñar su desorden. Hacer que su desorden sea aceptado, sea generalizado y sea extendido. Muchas prácticas de estas son albergadas en la iglesia, son alentadas por el cristiano, por el creyente. Prácticas como la homosexualidad, como el aborto, como el feminismo, prácticas que vienen a romper con el orden, prácticas deshonestas, prácticas que son viciosas, que destruyen la verdad, que destruyen la vida del cristiano, prácticas de violencia, de fornicación, de altivez, de romper la comunión, romper la santidad, terminar con la familia, terminar con lo establecido por Dios, terminar por lo que Dios ha dicho que es bueno y que es agradable. Son aquellas que aquel que abandona la verdad quiere inculcar, quiere instruir, quiere volver una verdad, una enseñanza, una doctrina dentro de la iglesia. Recordemos que la perla es aquella piedrecilla que se va extendiendo y se va haciendo grande. Una enseñanza que se va extendiendo y se va haciendo grande. Las enseñanzas de aquel cerdo es que quiere enseñar esa vida pecaminosa, esa vida de error y atraerla y hacerla como una doctrina, como una verdad, como una forma de vivir.
Y hay tantas cosas en hechicería, en idolatría. Hay tantas cosas que se quieren meter y se quieren volver una enseñanza, una forma de vida en la iglesia. Esto es lo que se tiene que desechar. Esto es lo que se tiene que ver y no participar de ellas. No podemos juzgar, pero sí podemos discernir de lo bueno, de lo correcto. Y debemos de mantener en ese discernimiento el orden de las cosas, el orden en el que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado y nos está encaminando hacia la meta, hacia el objetivo de la vida eterna, hacia esa transformación. No podemos nosotros decir que ya hemos sido transformados completamente y caer en el error de la soberbia, del orgullo. No podemos nosotros regresar al pasado, regresar a la inmundicia, ni tolerar, ni practicar, ni acrecentar, abrigar aquellas prácticas que son desordenadas, que son de mentira, que son de error. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque si nosotros comenzamos a juzgar, también vamos a ser juzgados y en ese juicio vamos a ser condenados porque somos faltos, somos pecadores. Necesitamos el arrepentimiento, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos de esa misericordia para seguir adelante. Y seguir adelante es no retroceder y no practicar el retroceso y no alimentar y no participar de los que retroceden, sino que hay que mantenerse adelante, adelante, quitando esas vigas que nos obstaculizan, quitando todo aquello que nos obstruye el camino, que nos obstruye el paso. Todas esas prácticas, todos esos errores, esas doctrinas engañosas, mentirosas, debemos de quitarlas, de hacerlas a un lado y caminar en santidad, caminar en rectitud y predicar la verdad y andar en la verdad. Dios les bendiga.